Llegamos a la mitad de la temporada de Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, y en uno de mis circuitos preferidos, Silverstone, el autódromo de la velocidad, donde la eficiencia aerodinámica vuelve a jugar un papel fundamental. Y aquí, en Data Performance, os damos todas las claves de lo que va a pasar este fin de semana. Muy buenas, Chemi. Muy buenas. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar, como hemos mencionado en la introducción, sobre el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos a hacer el previo del Gran Premio de Gran Bretaña y para ello hay que conocer, en primer lugar, el trazado, que es uno de los más espectaculares que hay en el mundo. Circuito único en la temporada, además de los que te gustan a ti, de curva rápida, de tirar el coche con el giro y con el volante, no con así con el freno, y donde tienes que through the car y a través de ahí que el coche vuele, lo pierde a la menor velocidad posible y que pase las 3-4 zonas más lentas de la vuelta lo más rápido posible, porque es un circuito que salvo la curva 3-4, la 6-7 y luego si acaso la entrada en la chicane en meta, es de volar y volar y volar y volar lo más bajo posible. Eso igual lo podemos ver algo mejor en el track map que nos muestra la Fórmula 1. Como decías, quitando la 3-4 que son curvas lentas, luego las 6-7 que son lentas pero un poco más largas, el resto ya hasta los metros finales es volar, volar, lanzar el coche, como dices. Y es que aquí lo vemos claramente, esos tres sectores, el primero marcado en rojo, el segundo marcado de color azul y el tercero de color amarillo. Pero también encontramos dos zonas de DRS porque hay rectas bastante importantes. Y eso lo que obliga es a que las configuraciones para este fin de semana no sean de elevada carga aerodinámica para que se asiente bien el coche, sino que también tienes que volar en recta. Eso es. Y tienes que intentar ir lo más rápido posible en esas rectas, partiendo de la menor velocidad, o sea, de la máxima velocidad posible en la curva, de, por ejemplo, la 14, o si acaso también en la 4 o 5, pero es que lo vamos a ver muy claro en la siguiente imagen de telemetría. La clave no está en lo que pasa por debajo de los 150, está en lo que pasa por encima. De aquí tenemos un circuito, pues eso, de tres zonas que estamos por debajo de los 150, que hablamos de la curva 3-4, de la 6-7 y luego la entrada en la meta, pero es que desde ahí solo hay dos zonas en las que bajas de 200 km por hora. Es decir, estás haciendo prácticamente 3 kilómetros y medio en apenas por encima todo el rato de los 200. O sea, es un circuito increíblemente rápido y eso es la base de este circuito de Silverstone. Impulsarte lo más que puedas en las zonas lentas y desde ahí volar y volar y no perder velocidad y que las curvas pasen pero tu velocidad no lo note. Por ejemplo, llegamos a COPS a casi 300, llegamos a la 1 o 2 a también 300, llegamos a la recta del hangar por encima de 320, salvo los 180 o 200 que es en la última, en la curva creo que es 13, porque es la penúltima de las enlazadas, y luego la recta de la curva Stowe, el resto es de volar y volar y volar. Circuito increíble donde la clave está en mantener la velocidad, como veníamos diciendo por aquí. Eso es en lo que respecta al trazado, a lo que es Silverstone. Ahora vamos a intentar averiguar un poco lo que puede ocurrir este fin de semana con los datos que encontramos del año pasado. Y es que la temporada pasada tuvimos también un formato tradicional de fin de semana, libres 1, libres 2, libres 3, con la clasificación el sábado y la carrera el domingo. Algo que vamos a tener este mismo final de semana. Y ya vemos que el tiempo de vuelta es bastante rápido para toda la longitud que tiene el circuito. Sí, es increíblemente rápido, 1:30 en promedio para casi 6 kilómetros. Eso te luego lleva la carrera a 1 hora y 23, 1 hora 22, es muy, muy, muy rápida. No tanto como Monza, evidentemente, pero sí es muy, muy rápida.
Dentro de todo esto nos encontramos pues, unos libres 1 que empiezan en 28.1, los libres 2 que luego bajan a 27.3, 8 décimas. La lluvia, que siempre va a estar en algún momento u otro fin de semana. En Silverstone llueve, en Inglaterra llueve y aquí no es excepción, a pesar de que sea en julio. Y todo esto nos lleva un 26.6 en quali y un 32 en 32, sí, 32.2, 32.1 en carrera. Desde aquí lo que nos interesa, primer tramo totalmente irrelevante, 0.6. A mí se ve que las diferencias son muy bajas y lo que pasa aquí es muy poco trascendente. Y que el sector 2 y el sector 3 es lo que tiene el circuito. Y esa es la clave. Coger impulso en la curva 6, en la curva 7 y planear hasta el final de la vuelta. Hasta la zona lenta de club y de entrada en meta. Y a partir de ahí que el tiempo sea el mejor posible. Nos interesa también mucho en la V2, que va a ser la velocidad a la que salgas de las curvas rápidas del sector 2, y también a final de recta, que es esa inicio y final de la recta del hangar con el speed trap que está ahí colocado. Y por el resto, un circuito increíblemente rápido, unas diferencias muy escasas, muy pequeñas, hablamos del 6%, que incluso puede ser menos en según qué momentos, y que nos va a llevar un fin de semana totalmente de locos. Esto es a nivel general lo que podemos ver del fin de semana del año pasado en el Gran Premio de Gran Bretaña. Si nos adentramos ahora e intentamos averiguar dónde se encuentran las claves a una vuelta, vemos que en tiempo de clasificación 1.25, por debajo de 1.26. Este año, si se realiza en seco, también deberíamos de estar en 1.25, ¿no? Para la pole position. Sí. Incluso menos porque es el C4. Este año la duda va a ser cuánto aporta el C4 respecto al C3. Los neumáticos son un grado más blandos y hay que ver hasta dónde puede llegar ese neumático blando. Por ser blando no implica que sea más rápido. Lo hemos visto ya en otras ocasiones. De lo que nos queda muy claro una vuelta, que el primer tramo es muy relevante. Hülkenberg fue casi una décima más rápido que Russell y acabó 4 décimas detrás. Ese primer tramo no importa. Lo que te va a importar es sobre todo el sector 2. Tal cual vayas ahí, tal cual vas en la vuelta. Ese sector 2 es lo que va a hacer todo. Y en concreto, cómo salgas de las enlazadas. Ahí se ve muy claro. Los que son más rápidos están arriba, salvo Piastri, que tuvo un pequeño error, y Verstappen. Si tienes un 2.70 o 2.69 saliendo de la T14, vas a tener muy buena velocidad. Luego ya lo que pase al final del recta, como se puede ver, tampoco es tan relevante. Incluso los que están más atrás son los que tienen más velocidad. Entonces no es tan importante coger la velocidad hacia la recta del hangar, sino tenerla al comienzo y ir muy rápido ya desde el comienzo de la recta del hangar para todo ese tramo planear lo más bien posible. Y entonces eso, salir muy bien de la I7, planear en el sector 2 con una buena indicación de V2 que salga rápido al T14, T13 y desde ahí de llevar a toda la parte final de la vuelta. Los Mercedes, que funcionaron bastante bien el año pasado en este circuito, ya les hemos visto conseguir una pole position y una victoria en el Gran Premio de Canadá. Defraudaron bastante en Austria la semana pasada. ¿Qué podrías esperar un poco anticipando lo que es el final del vídeo? Que básicamente ellos son la referencia este fin de semana. Ellos son la referencia. No hay circuito que se hace mejor a ellos que este fin de semana, que Silverstone. Mercedes exige eficiencia y exige temperaturas bajas de neumático y exige en rectas y exige drag. Y eso es lo que tiene este circuito. Tienes carga, que tienes que conseguir de manera limpia, es decir, tienes drag. Las temperaturas no suelen ser muy elevadas. Refrigeras bastante porque a pesar de las curvas hay mucho tiempo en recta. No hay mejor circuito que para ellos, que este fin de semana. Ostras, pues buen titular por tu parte en ese aspecto. Y para ver una comparativa de la clasificación del año pasado, encontramos el duelo entre Verstappen y Norris. Norris como referencia las líneas de color naranja, Verstappen el azul oscuro. Vemos que en lo que es el inicio de la vuelta, el primer tercio de la vuelta, estaba en pelea Max Verstappen con Lando Norris. Ahora bien, es llegar a esa curva 6-7 que decías tan importantes para lanzarse y mantener la velocidad de ahí en adelante, donde el McLaren se despuntó sobre el Red Bull. Sí, es que es eso. Primer tramo, vale, una décima. Lo que importa es a partir del segundo tramo, a partir de la curva 6-7. Y lo se ve bastante claro en la curva 14, en la curva 13, en el final de las enlazadas.
esa velocidad de 2.20, 2.15, Norris era más rápido que Verstappen. Y entonces, a pesar de que Verstappen tenía más velocidad al final de la recta, Norris tenía el tiempo. Le hizo una décima y aquí la décima cuenta. Y es lo que tiene este circuito. Tienes pocas zonas. Fíjate, también nos vamos a encontrar en la COPS, que es casi a fondo, y el coche se frena porque está girado. Pero Verstappen no levantó y Norris levantó un poquito, no mucho más. Y el resto es que era una velocidad que madre mía. Hay zonas que son de auténticos locos, la curva 1 2 a 300 por hora, COPS a 300 por hora. Es Silverstone. Hay que fluir a alta velocidad. Un circuito que Es un a ti te circuito, encanta y te acepta perfecto. es un circuito en el que te dicen los pilotos que tienen experiencia, sobre todo con coches que generan carga aerodinámica, si tú vas una marcha más, vas a entrar mejor en la curva que si levantas. Es la manera de salvar a los pilotos cuando acaban de subir a un fórmula. Es lo extraño y es la manera de salvar es, si tú tienes dudas, acelera. ¿Por qué? Porque si aceleras vas a generar más carga, y si generas más carga vas a generar más grip, y si vas a tener más grip vas a tener más huella, y entonces vas a tener más velocidad. Y sobre todo vas a estar más seguro. Si levantas, tienes menos ala, tienes menos carga, tienes menos apoyo, tienes menos velocidad, tienes más problemas. Y esto aquí se Es, ve contra, clarísimo. es contraintuitivo en ese aspecto para una conducción normal, para los mortales, pero para los pilotos de Fórmula 1 es que es necesario ir a fondo en estas zonas. Y pasamos a ver lo que ocurrió en la carrera el año pasado. Y hablábamos de tiempos de 1.25 en clasificación. Ostras, la carrera es bastante lenta. 1.31. Sí. 5 segundos con un circuito de 31, de 1.31 es bastante, bueno, alrededor de 5%. Luego lo veremos en la siguiente imagen, que es bastante más directo. Nos encontramos lo mismo en clasificación. El primer tramo es totalmente irrelevante. Tienes a Pérez, que está 1,1 de Verstappen, a un segundo por vuelta de Verstappen, haciendo mi primer sector igual. Pero es que lo que te importa es el segundo tramo y el tercer tramo. Y en concreto la velocidad a la que salgas de la curva 13 y 14 y luego lo que lleves en la parte final. Más allá de eso, es lo mismo que clasificación. A impulsar en la 6-7, volar, pasar rápido las enlazadas, de esa velocidad que salgas de las enlazadas, llevártela para la recta e intentar tener la mejor velocidad. Lo que pase en la recta final es más dependiente del DRS. En la recta blanca me refiero, es más dependiente del DRS que del propio coche. Entonces ahí no es tan relevante. También os voy a marcar aquí de una manera muy clara el orden sostenido de los equipos y vamos a ver dónde está cada uno de una manera mucho más fiel en lo que nos podemos encontrar este fin de semana. Y vamos a poder tener una idea de quién es la referencia y dónde están. Fíjate una cosa, McLaren, Mercedes, Red Bull, en una décima el año pasado separados, Ferrari 4 décimas. Es bastante posible que este año sea igual. McLaren, Mercedes, Red Bull al frente y con Ferrari a un paso por detrás, porque le falta la velocidad en la curva rápida, que es lo que el año pasado también le falta. ¿Y Aston Martin en la zona media? ¿Líder? Puede ser, puede y debería ser. Lo vemos un poco más claro con los sectores. Esa importancia que mencionabas, el primero queda bastante más irrelevante. El segundo y el tercero son donde se generan esas diferencias. Segundo sector para Verstappen con el Red Bull, los McLaren bastante cerca y con Hamilton. El tercer sector para Lewis Hamilton, que terminó siendo el vencedor. Pero es que están todos en un palmo. Los tres coches principales de la temporada pasada en Silverstone están dominando aquí. La vuelta va desde la curva 6 hasta la 16, desde que sales de COPS hasta que entras en Club, en la entrada en la nueva recta de meta. Y esa es la diferencia. Por eso tienes el sector 2 y el sector 3 ahí. El primer tramo es bastante irrelevante. Es fondo prácticamente fácil la curva 1 y la curva 2 y luego la zona de la 3 y 4 es bastante sencilla de poder hacer. Por eso las diferencias son bastante escasas. A partir del segundo tramo es donde todo empieza a importar, donde las diferencias empiezan a llegar y donde tenemos que hacer ahí el tiempo. Eso respecto a los ritmos sectoriales, en la calidad del ritmo de carrera respecto a la clasificación, tenemos el caso de la sprint, si no me equivoco. Ah, no, esto estaba. Nada, esta es otra imagen.
Mm. Pero que es Pero básicamente es lo mismo, pero que en vez de una carrera sprint es la de la carrera. eso es para otra temporada. Viendo un poco el desarrollo de la carrera, a pesar de tener esa fase en agua, no hubo incidentes importantes. No hubo incidentes que bloquearan o que interrumpieran el desarrollo de la misma. Sí, una carrera muy limpia, con una fase de agua, desde la 17 a la 21 y sobre todo de la 27 a la 39, que este año puede parecer la lluvia, y una parte final inicial muy rítmica, que aquí tampoco es tan fácil adelantar. Y lo vamos a ver aquí muy claro. Adelantar no está asegurado y nos podemos encontrar una carrera bastante estática y bastante estable. Bastantes líneas en paralelo con el position chart que muestran que adelantar no es tan sencillo y quizás sí lo que podemos encontrar son descalabros de algunos pilotos, el abandono de George Russell, la caída de Charles Leclerc, si no me equivoco, en esa vuelta 19, que luego no consiguió alcanzar siquiera los puestos de puntos, lo que volvemos a repetir, es que no es fácil adelantar. Claro, y sobre todo cuando vas a colocar neumático de lluvia y la pista está seca, entonces tienes que hacer otra parada más. Y eso es lo que te manda detrás con tus rivales. Bueno, sobre todo lo que nos encontramos es una pista muy, muy complicada de poder adelantar. Necesitas 8 décimas y el problema es que para adelantar necesitas coger aire sucio, porque si no, no tienes velocidad. Puedes adelantar el recta del hangar, tienes que acercarte bien en las enlazadas. Puedes adelantar recta Wellington, tienes que salir bien de la curva 4 o 5. Al final ahí es complicado, pero necesitas esas 7 décimas. El DRS te aporta 8 décimas si eres capaz de estar suficientemente cerca en el inicio de la zona de DRS para poder atacar. Habrá que ser también inteligente usando el DRS y sobre todo va a ser fundamental la tracción en esa salida de la curva 7 y el paso por las curvas rápidas enlazadas. Viendo el gap podemos comprobar cómo se generaron las diferencias, pero ¿realmente hubo diferencias en cabeza? Yo creo que aquí fue estar en el momento adecuado por delante de tus rivales para a partir de ahí mantener esa posición. Sí, sí, básicamente era eso. Básicamente era tener la posición, de intentar hacerte grande, intentar que no te pasaran y desde ahí aguantar. Pero bueno, es un circuito que no es tan fácil de adelantar como nos podíamos pensar. Es un circuito bastante complicado y necesitas esa diferencia para poder estar. Mismamente veíamos, por ejemplo, que en ritmo Aston Martin era mejor que Nico Hülkenberg, los dos Aston Martin, pero se quedaron por detrás del piloto de Sauber en la temporada pasada. ¿Esto qué indica? Mayor importancia de la clasificación, mayor importancia de acertar desde el sábado, porque la posición en pista va a ser muy importante. Y si nos adentramos en el juego estratégico, para ello hay que averiguar cómo se comportan los neumáticos. Y ya lo avanzaba anteriormente Chemi. Para esta temporada tenemos un compuesto más blando que el año pasado. Tendremos el C4, C3 y C2 este fin de semana. Y es que lo dejó claro la carrera del año pasado. El duro no fue usado. Tan solo dos usos y no era útil comparado con el medio y el blando, que van a ser los protagonistas para este año. El duro aquí no trabajaba. Básicamente era todo el tema del medio y del blando, que este año será duro y medio. Es decir, vamos a cambiar un duro por un super blando, si quieres decirlo así. Y entonces esa va a ser la clave. En los libres unidos estudiar el comportamiento de estos neumáticos y sobre todo en los libres todos ver el nivel de degradación que tienes con el neumático medio, que el año pasado era el blando, y estudiar tanto la diferencia que hay entre blando y medio en una vuelta como si el blando me es capaz de hacer algo en carrera. Si vemos que todo el mundo rueda con el medio, ya sabemos que el blando va a hacer su clasificación y la carrera será en el medio y el duro. Y luego desde ahí los libres 1 también hay que probar el neumático C4 para poder entender cómo trabaja ese C4 y nos interesaría también estudiar, o lo normal es colocar un duro, para irte a la carrera con un duro y dos medios. Y a partir de ahí a tener una estructura de fin de semana bastante más orientada. Con estos neumáticos, el año pasado lo que encontramos fueron unas estrategias comenzando con el neumático medio,
que sería el duro de este 2025, llegando hasta el momento en el que apareció la lluvia, cambias al neumático intermedio y terminando la carrera o con un medio o con un blando. Tan solo Verstappen y Carlos Sainz optaron por el duro, pero es que no eran suficientes vueltas como para llegar a degradar ese C3. Claro. Y ahí está la gran diferencia. La pista que tuvo dos inputs de lluvia, pero que primero fue muy corto y luego el segundo sí que fue más largo y exigió rodar con el neumático intermedio. Por eso ese paso a partir de la vuelta 28. Y es que el medio era tan estable que incluso la gente, en lugar de ir al duro, fue el blando al final de la carrera. Y eso es lo que te llevó. La degradación no era tan exigente, no era tan elevada. Leclerc intentó ir al intermedio y tuvo que volver a entrar otra vez en el intermedio, entonces hizo como un drive-thru porque realmente no le sirvió. Y la pista con muchísima humedad, una temperatura que no es demasiado alta en la pista, hablamos de 30 y algo, incluso por debajo de 30 en la segunda parte de carrera, y que nos lleva a todo, sobre todo a una carrera de fría, de pista fría, de gestión de neumático y de velocidad. Menores temperaturas que seguramente también permitieron a que las gomas aguantaran un poco más, teniendo en cuenta que eran las más duras de la temporada pasada, si contamos ese C1 también. Para esta temporada, pues yo creo que sabrán más o menos cómo se van a comportar el duro y el medio de este fin de semana. Lo que van a tener que aprender es en los entrenamientos libres, como decías, cómo se va a comportar ese C4, tanto a una vuelta, conseguir mantenerlo en temperatura a lo largo de todo el giro y sin sobrecalentarlo, y luego si va a ser o no viable en carrera, en algún tramo. Para cerrar el tema estratégico hay que tener en cuenta los riesgos y la posibilidad de lluvia que hay en el histórico de las carreras que se realizan en Silverstone de Fórmula 1. Y es que quitando 2020 siempre ha aparecido el safety car o el virtual safety car. Primeras, sí, en 2020 siempre, salvo 2020 siempre, y de 4 de las últimas 6 carreras con problemas en las primeras 10 vueltas. 4 periodos, 6 carreras, entonces tenemos un riesgo muy elevado. Y a partir de ahí tenemos 3 periodos en 6 carreras, o sea que ya nos baja bastante el riesgo. Entonces, lo que podemos esperar es un inicio de carrera bastante complicado, 2, 3, 4 primeras vueltas muy exigentes, que puede haber toques, alta velocidad, entonces puede haber, provocar problemas. Y desde ahí una fase un poco más estable, donde puede haber alguna cosa, sobre todo al final de la carrera, pero que no debería ser muy elevada. A nivel de lluvia, solo hubo lluvia en 2024 y todo fue bastante seco. Pero es que en Silverstone no te va a llover algún día. Y si no llueve el sábado, será el viernes, y si no el domingo. Yo en Silverstone siempre va de lluvia. Silverstone hay que estar mirando al cielo, a ver cómo evoluciona y lo que te puede venir. Con todos estos ingredientes los juntamos y conseguimos hacer esta simulación de estrategias. Y vemos que la opción 1 sería comenzar con el medio y terminar con el duro, una carrera a una sola parada. La opción 3 se nos abre como empezar con el blando y completar la carrera con el duro, parando antes de la vuelta 15. Y luego ya encontramos otras opciones a 2 paradas o descartando el neumático duro o incluso combinando los 3 compuestos. Sí. ¿Cuál es Lo la más mejor de rápido, todas estas? lo más rápido aquí sería ir un medio duro, y llegar hasta la vuelta 27 y desde ahí colocar un duro hasta el final. Si voy largo también puedo intentar salir en el duro y atacar desde la vuelta 39, pero me pierdo un poco más. Y la duda es si el blando me va a permitir hacer un blando medio, que es muy complicado que pueda llegar a salir. Pero esa es la clave de los libres 2. Si la degradación es tan baja que puedo utilizar blando medio, blando con tandas de 12 vueltas, y igual sí que me interesa hacer una estrategia a 2 paradas de puro ataque, de ir a la blando, luego otra blando y atacar en el medio al final, porque eso en las últimas 5 vueltas me va a dar mucha más velocidad. Porque el que vaya a salir en el medio duro va a parar y va a tener un poco más de problema, pero puedo tener ahí ese riesgo, que en todo caso hay que poder analizarlo un poco más a fondo. También lo que veo es que en la estrategia del medio duro te obliga a, en las últimas vueltas, con neumático ya bastante gastado,
adelantar, porque la posición en pista parece tener la del blando medio. Sí, habrá que verlo. Y ya hemos dicho que adelantar no es tan sencillo aquí en Silverstone. Como decíamos, el año pasado el vencedor fue Mercedes, abandonó George Russell, terminó ganando la prueba Lewis Hamilton, superando a los McLaren en un periodo donde hubo que sobrevivir con neumáticos de seco cuando la pista estaba mojada. Vimos bastantes salidas de pista, una carrera un tanto loca y sí que viendo cómo está desarrollándose esta temporada, McLaren debería de seguir siendo la referencia y nos sorprende el paso atrás de Mercedes en el Gran Premio de Austria. Pero claro, si vuelven a bajar las temperaturas y si hay algo más de refrigeración a los neumáticos, como decía Chemi Calabria, quizás las balas de plata se vuelven a meter en la pelea. Sí, 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 es que podemos encontrar un regreso por todo lo alto de Mercedes. El coche va, el coche puede dar un paso grande y Red Bull puede estar ahí. Entonces, podemos encontrarnos a los dos McLaren, pero con los candidatos habituales de Russell y Verstappen, porque a Antonelli no le veo y es uno evidentemente no va a estar. La duda, Ferrari en clasificación está dando cada vez pasos atrás, recortó en Mónaco, pero a partir de ahí no ha vuelto a recuperar esa tendencia y siguen atrás a una diferencia entre 0,4 y 0,6 de la cabeza. Será más complicado. La zona media es un batiburrillo, pero absolutamente impresionante. De coches muy poca distancia, de posiciones totalmente similares, donde centésimas marcan posiciones. Eso para la clasificación del sábado, que ya hemos dicho que es muy importante para la carrera, que es donde se transforman los puntos del fin de semana. Sí que parece venir con mayor ventaja McLaren sobre sus rivales, pero claro, es que el paso atrás que dieron en Austria Red Bull y Mercedes fue muy grande. Al punto de que su Noda fue la única referencia de Red Bull y quedó ahí, y que Russell pues no está a la altura. Con el Mercedes en Red Bull Ring, pista demasiado caliente, curvas demasiado lentas y el coche que no da hoy. La peor carrera de la temporada y no sé si también de la pasada temporada, que hay que ver, nunca estuvieron tan lejos, por encima del 1%. McLaren entonces fue capaz de recuperar la posición, de ser la referencia, y Ferrari ser la segunda fuerza de la parrilla. Entonces eso es lo que nos podíamos encontrar. Aston Martin dio un paso atrás, pero es que lo vemos clarísimo. Racing Bulls no hace más que perder distancia, Williams también, Alpine está también una tendencia cada vez más regresiva porque no es capaz de mejorar el coche tanto, y te quedas que Aston Martin y Sauber, que son los únicos que parece que sí que son capaces de dar evoluciones al coche, consiguen dar un paso y una distancia similar a la comienzo de temporada. Como sus rivales están cada vez más atrás, ellos son capaces de estar cada vez más adelante. Pero ahora bien, ninguna carrera ha estado Aston Martin por debajo del 1,4%. Empezó en el 1,2, 1,0, pero se ha ido al 1,4 desde Canadá y a partir de ahí ha perdido cada vez más rendimiento. Entonces, en carrera se ve la realidad y en carrera se ve que los coches están más orientados al 26 que al 25. Y para este fin de semana, contando cómo son las características del circuito de Silverstone, donde la curva lenta no tiene mucha importancia, la rápida se va a niveles máximos y luego la punta de velocidad en recta y la degradación van a ser muy importantes, ¿a qué equipo o qué monoplaza consideramos que va a ser favorito para Silverstone? A una vuelta, los que sean capaces de combinar una mejor velocidad en curva rápida y una mejor velocidad punta, es decir, Red Bull y Mercedes. Pero en carrera hay que mantener esa distancia y esa velocidad. Y ahí es mejor McLaren manteniendo el neumático. Nos vamos a encontrar de manera muy clara que a una vuelta Verstappen, Russell, Piastri y Norris luchen por la pole. Ferrari le veo que va a perder un poco más de rendimiento porque hay que ver hasta dónde ese suelo le ha podido mejorar. En condiciones normales sería cuarto a fuerza. Incluso quinta si Racing Bulls es capaz de dar ese paso adelante y consigue reducir esa distancia y es capaz de incluso poder adelantarles. Luego la carrera se trata de mantener esa velocidad de una vuelta y ahí McLaren tiene un extra sobre todos.
Es donde está diferente en este año el McLaren respecto a sus rivales y es donde el resto cae. Y entonces deberíamos encontrar que Piastri y Norris pueden tener mejor ritmo de carrera que Verstappen y Russell. Aston Martin puede tener un fin de semana bastante clave. Hasta ahora lo que veíamos bien, lo que estábamos viendo, lo que veíamos viendo, era que en curva rápida es mejor, en curva lenta perdía, pero es que las evoluciones que han metido en el suelo y todo el setup que han cambiado les ha dado otra dimensión. Y eso es lo que decía Alonso. Tengo curiosidad por ver cómo va a funcionar el Aston Martin en la curva rápida de Silverstone. A ver cómo va este coche en curva rápida en Silverstone. Lo que nos dejó la carrera de Austria no fue demasiado claro, pero sensaciones no fueron demasiado relevantes y buenas. Racing Bull fue mejor ahí. Incluso Lawson era mejor en esa parte y tenía que atacar a Alonso para poder mantener ese ritmo en esa parte de la vuelta. Hay que ver si es capaz de estar ahí o no. Y bueno, luego tenemos por detrás a Sauber, que debería estar también cerca, y Williams y Alpine, que van a encontrar un fin de semana bastante complicado, sobre todo Alpine. Puede ser una pesadilla bastante grande, porque hay que bajar niveles de ala, hay que intentar correr en recta, pero ese nivel de ala bajo te puede quitar velocidad en la curva. Y eso es lo que más daño le puede hacer. Entonces, pueden tener un fin de semana bastante complicado. Ahora ya son la última fuerza de la parrilla, no han mejorado tanto, han ido cada vez más atrás. Y lo bueno es que Franco ya se puede olvidar de luchar con Gasly porque está ahí, lo demostró en Austria, y puede empezar a pelear con otros pilotos por puntos y por posiciones. Cuando el coche se lo permita. Como decíamos, expectantes de ver este último paquete de mejoras o el próximo paquete de mejoras que va a integrar Aston Martin en casa. Es que corren en casa, su fábrica está al lado de Silverstone y estoy seguro de que quieren hacer un gran papel. Está dando pasos hacia adelante, entrando en varias Q3 seguidas, quitando la de Austria y sumando ya puntos con Fernando Alonso. Los dos pilotos tienen 14 puntitos en el Mundial, 28 en total para el equipo británico y ya os aseguro que no quieren dejar de sumar aquí. Ahí está. Y un fin de semana que puede ser ilusionante y muy bonito porque Aston Martin puede tener un paso adelante bastante grande. Hay que verlo, no hay que lanzar las campanas a vuelo todavía, pero desde que Tronigo y casualmente con Imola el coche es otro. Y el rendimiento es otro, las Q3 son habituales, los puntos son habituales, ya no está luchando a 20 segundos del penúltimo, está luchando por puntos, por ser referente a la zona media. Es increíble cómo Newey, entrando sin apenas tiempo de trabajo en este coche, ha cambiado la dinámica del equipo de una manera tan grande como esta. O sea, la figura de Newey es simplemente demencial y es inabarcable. Es una persona que te puede cambiar todo. Y la ha demostrado en Red Bull muchas veces. Pues yo voy a apostar por el verde este fin de semana y confío en que vuelvan a sumar puntos Aston Martin, sea con Fernando Alonso o con Lance Stroll, que a lo mejor es su fin de semana. Para que no nos perdamos nada de este fin de semana, os recuerdo, tenemos un formato habitual con los libres 1 que comienzan el viernes a la 1:30 en horario español, 12:30 en Inglaterra, los libres 2 a las 5 de la tarde del viernes, libres 3, 12:30 de la mañana aquí en España, la clasificación el sábado a las 4 y la carrera será el domingo a esa misma hora, a las 4 de la tarde. Horarios que, si no fuera por las condiciones cambiantes que hay siempre en la meteorología inglesa, sería de verano, de calor, de sol, y que se tendría que desarrollar con normalidad, pero ya lo hemos mencionado por aquí. Está el clima británico, pueden llegar nubes, puede llover de un momento para otro, que se vuelva a secar la pista, y esto va a dar emoción y espectáculo, pero tiene un problema, que si tienen que entender durante los entrenamientos libres el comportamiento del C4 en Silverstone, quizás les va a faltar tiempo. El tiempo es el que hay, son 3 horas, o sea, es un fin de semana muy conocido porque todos saben cómo funciona Silverstone exactamente y el setup es el que es, pero
la lluvia puede tocar bastante las narices. O sea que a ver por dónde va todo. Pues lo veremos y os lo iremos explicando por aquí en Data Performance F1. Para que no os perdáis nada, os recomendamos suscribiros, darle al like y a la campanita, que os llegue el aviso. Y os recordamos también que tenemos abierta la membresía, donde podéis echarle un vistazo, acudir al grupo de Telegram cuando empecemos a ver que se suma más y más gente, y ahí trataremos temas para nuevos vídeos, vídeos privados para vosotros, estaremos un poco más en contacto con los performers y poco más que añadir. Nosotros vamos a cerrar por aquí el vídeo porque en el canal tenéis muchos más análisis donde explicamos la situación actual de la Fórmula 1.